¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy, como verán, no puedo estar ahí con ustedes porque tuve que hacer un viaje para visitar familia, pero espero, si Dios quiere, el sábado que viene ya voy a estar con ustedes ya en ese lugar. El día de hoy vamos a ver una lección continuando con los profetas menores sobre un libro que se llama Zacarías. Váyanlo buscando. Está después de Ageo, que lo vieron el sábado pasado. Saben que yo el sábado pasado no pude estar porque también estaba de viaje, pero sé que vieron la profecía de Ageo, lo que escribió Ageo. Y seguramente vieron que Ageo fue un profeta que llevó adelante la tarea de animar al pueblo para que reconstruya el pueblo. Para ubicarlos más o menos un poco en el tiempo, en el contexto, les voy a decir una cosa. Tengan a mano los profes, en todo caso, los micrófonos. Si alguno de los chicos tiene una pregunta, levanta la mano o le avisa a alguno de los profes y le dan el micrófono y me interrumpe y me hace la pregunta. Así hacemos como si yo estuviera allá, porque si no, no podemos hacer eso que tenemos cuando estamos presencialmente. Pero para ubicarlos un poco en el tiempo y en el contexto de estos primeros capítulos de Zacarías, vamos a hacer un repaso rapidito, así que presten mucha atención, porque va a ser así, volando. Dice que sabían que el pueblo judío, lo habíamos visto, había sido llevado cautivo, sido llevado como esclavizado a Babilonia, que Babilonia era una ciudad del imperio persa, otro que no era el pueblo de Dios. Y cuando estaban cautivos, cuando estaban esclavizados en aquel lugar, el rey de Persia, que se llamaba Ciro el Grande, que le decían, hizo un decreto, hizo una ley, como hoy vieron que los presidentes hacen decretos, hacen leyes. Bueno, Ciro el Grande hizo un decreto que le permitía a los judíos que volvieran del exilio en Babilonia, pero con el permiso de reconstruir el templo de Dios en Jerusalén, que había sido destruido cuando cuando destruyeron Jerusalén y se llevaron cautivos a los judíos. Entonces ellos tenían que volver a Jerusalén y reconstruir el templo. En el primer grupo de estos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, que fue guiado por una persona que se llamaba Zorobabel, seguro también en ese grupo venía un joven que se llamaba Zacarías, que es el joven que vamos a ver hoy. Pero saben que una vez que vuelven con esta misión de reconstruir el templo, el pueblo se empieza como a quedar quieto, no tenía ganas de hacer nada, pasaron los días y no perdieron las ganas, dejaban para más adelante todo, y se habían estancado en esa tarea tan grande que tenían, que le había dado Dios, usando a Ciro el Grande. Y acá es donde entra la tarea de Ageo, que vieron el sábado pasado, y de Zacarías, que vamos a ver hoy, que trabajaron codo a codo para animar al pueblo para que vuelvan a activar esa obra y vuelvan a intentar construir el templo. Y ahora vamos a ver un poco del quién era Zacarías, quién era él. Saben que Zacarías obviamente era un profeta menor, se lo llama, del cual no se sabe mucho más de lo que dice el mismo libro, como suele pasar con los profetas menores, pero lo que sí podemos más o menos deducir es que aparte de ser sacerdote, aparte de ser profeta, también era sacerdote. Y probablemente nació en el exilio, o sea, nunca vivió en Jerusalén antes. Él, cuando el pueblo se va al exilio a Babilonia, allá nacieron otras generaciones del pueblo. Probablemente Zacarías nació en el exilio, nació en Babilonia, y era un jovencito nomás cuando volvieron a Jerusalén. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda, Dios recuerda. Bien, entonces ya sabemos que Zacarías le habla a un pueblo que vuelve del exilio, vuelve de la esclavitud, pero que eran muchos jóvenes que nunca habían estado en Jerusalén,
Quizás se sentían como extranjeros en esa tierra nueva, porque nunca habían estado en ese lugar. Solo habían escuchado acerca de Jerusalén, del templo, de las prácticas y todo eso por lo que sus padres les habían contado, pero nunca lo habían vivido. Y ahora teniendo en cuenta eso, vamos a leer Zacarías 1:3. Vamos a ver qué le dice Zacarías a esta gente. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver si ya lo tienen. Buenísimo, ya lo tienen. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El 4 dice, no seáis como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dios empieza, hasta acá vamos a leer por ahora. Vemos que Dios empieza hablándoles a esta nueva generación y les recuerda lo que sus padres habían hecho mal. Recuerdan que nosotros lo vimos a través de... Dios le habló a través de muchos profetas y a lo largo del tiempo le habló al pueblo y le llamó la atención muchas veces, les tiró la oreja como a veces decimos. Pero el pueblo no lo escuchó a Dios, no escucharon a los profetas, no escucharon esas advertencias. El pueblo se desvió por sus propios caminos y quisieron seguir sus caminos. Entonces hubo un momento que Dios dijo, basta, se terminó. Y mandó al imperio persa para que los destruya y que se los lleve cautivos durante 70 años que estuvieron cautivos. Entonces, ahora que volvían de esa cautividad, Dios les daba una nueva oportunidad, un empezar de nuevo. Él les dice que no cometan los mismos errores que cometieron sus padres, que si ellos vuelven a Dios, Él va a volver a ellos, como decía el versículo que leímos recién. Y ahora vamos a buscar otro versículo que está en Proverbios 28:13. Proverbios queda después de Salmos. Es un hermoso libro para que lo lean. No es tan largo. Dice Proverbios 28:13. Y paren que voy a marcar Zacarías. Ahí está. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Todavía no? Bueno, esperamos un cachitín. Proverbios 28:13. Bien. Ahí faltan los últimos. Leemos, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Saben que misericordia es amor a algo que no lo merece? Amor a algo que es mísero, como a veces decimos. Eso quiere decir misericordia. Y saben que este texto dice algo muy especial. Dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que no peca va a alcanzar misericordia. ¿Dice eso? ¿El que no peca va a alcanzar misericordia? No. Dice que el que peca, a pesar de que pecó, si confiesa ese pecado a Dios y lo deja de hacer, eso quiere decir como que se aparta, entonces va a alcanzar misericordia. Saben que Dios, al igual que le dio al pueblo, a nosotros también nos da segundas oportunidades. A pesar de que pecamos, a pesar de que hacemos cosas malas, Dios nos da la oportunidad de no volver a cometer esos errores. Y dice su palabra que Él nos va a perdonar. Hay un salmo que dice, presten atención porque no lo vamos a buscar. Creo que lo memorizamos
este año en los previos, si no fue este año fue otro. Pero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado significa re feliz, inmensamente feliz, muy, muy feliz. Algunos dicen que es como 3 veces feliz, 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 feliz. Imagínense lo feliz que es. Fíjense que tampoco dice bienaventurado el que no pecó. No, dice re feliz aquel cuyo pecado fue perdonado, fue cubierto, fue tapado. Obvio que es mejor no pecar directamente. Si tenemos la opción, tenemos que elegir no pecar. Pero aún a pesar de que caemos y de que seguimos pecando, Dios nos perdona y nos hace inmensamente feliz si lo hacemos de corazón. Pero así también como el pueblo también tenía una tarea o una misión, pero la dejaron de lado, nosotros también muchas veces dejamos de lado o pasamos para más adelante muchas cosas que tendríamos que hacer. Quizás se acuerdan el sábado ese que nos visitó Adrián, de que era de Marruecos, de África, de otro continente, de otro lugar, otro país. Quizás salimos ese sábado que nos visitó y salimos pensando que le vamos a hablar de Dios a todo el mundo, al que se nos cruce, nosotros le vamos a predicar, pero fueron pasando los días y el ánimo fue decayendo. Quizás en algún momento te propusiste orar todas las noches, leer la Biblia todos los días, tener tu propio tiempo devocional con Dios, pero de a poco lo fuiste dejando de lado. Miren chicos, el libro de Zacarías tiene un montón de cosas para leer y reflexionar. Es un libro bastante largo, a pesar de ser un profeta menor. Pero esto que vimos es apenas el principio, pero nos vamos a quedar igual con esto. Y los invito a que esta semana vuelvan a retomar todas esas cosas que habían dejado de lado y que son importantes para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Dios nos da una segunda oportunidad. Dios nos da 1, 2, 3, 4, 5. Pero ojo, porque llega un momento que dice, basta, como hizo con el pueblo, y no da más oportunidades. Y entonces dejó así que el pueblo sea destruido como castigo. Y así como podemos ver que los profetas alertaban al pueblo de que no tomen el camino equivocado, esto mismo que escuchamos también es una alerta para cada uno de ustedes. Quizás es la primera vez que escuchás el mensaje, quizás no lo es, pero hoy yo te quiero hacer una advertencia, así como hacía Zacarías. Te quiero hacer una advertencia. Y es la misma que hacía Zacarías. ¿Sabías que la Biblia dice, la palabra de Dios, Dios mismo dice que sos pecador? Dice que ninguna persona no tiene pecado. No importa qué tan buena seas, de todas formas, sos pecador, sos pecadora. Yo también lo soy. Todos dice que andan por sus propios caminos. Eh, Así como se acuerdan hacía el pueblo antes de caer cautivo, que decía que iban y siguieron sus propios caminos. Bueno, todos nos desviamos del camino. Pero en esta tarde te voy a hacer la advertencia que escribió Zacarías. Dice Zacarías, les decía, vayan a Dios, vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras. ¿Sabés que un día nació Jesús, que es el Hijo de Dios, y vino a este mundo a morir por mí y a morir por vos? Porque la paga del pecado, lo dice un texto que aprendimos, la paga del pecado es la muerte. Y como vos y yo somos pecadores, entonces merecíamos morir en el infierno. Pero ¿sabés qué? Dios quiso salvarnos. Pero había un problema, había un problema. Dios es justo y hace justicia, es como un juez que le da a cada uno lo que merece. Y si somos pecadores y nos quería salvar, alguien debía morir por los pecados de cada uno de nosotros, si no, no podíamos ser salvos. Entonces Jesús, que no era pecador, murió en una cruz, sufriendo y ocupando ese lugar que merecías vos, ese lugar que yo merecía también. Y cargó con el pecado que era tuyo. Él que no tenía ningún pecado, tuvo que sufrir y cargar ese pecado que vos hiciste y que yo hice. Y gracias a ese sacrificio perfecto de Jesús por tus pecados,
hoy podés tener el perdón y podés tener la salvación para siempre. Solamente tenés que orar, tenés que pedir perdón por tus pecados, decirle que estás arrepentido, que no lo vas a volver a hacer, decirle que entre en tu corazón, que querés esa salvación que Él te ofrece. Parece fácil, pero no lo es. Es una decisión muy, muy, muy importante que tenés que tomar en tu vida, pero que vale la pena. Saben que todo aquel que toma esta decisión de aceptar a Cristo como su Salvador, después, una vez que deje este mundo, va a ir al cielo y no va a ir al infierno. Y esta es otra advertencia, porque ante esto que te dije hoy, puedes hacer dos cosas, tenés dos opciones. Una es reconocer que sos pecador o pecadora y aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y la segunda es darle la espalda a lo que Dios te habló hoy, así como lo hizo el pueblo de Dios. Pero también déjame decirte que si decidís hacer lo segundo, te doy una última advertencia. Hoy Dios te da una oportunidad más. Hoy te está dando una oportunidad más. Aprovechala, porque no sabes si puede ser la última. Y si Dios dice, basta, ya está, como hizo con el pueblo, y todavía no tomaste la decisión de aceptarle en tu corazón, tus pecados no son perdonados. Y entonces vas a tener que pasar toda la eternidad en el infierno, separado de Dios. No lo dejes para más adelante. No esperes más. Saben que hay un versículo en Zacarías en uno de los capítulos más adelante que habla y dice que así como Dios clamó a través de los profetas, le clamaba al pueblo para que se arrepintieran y el pueblo no lo escuchaba, después los que clamaban eran ellos y el que no los escuchó era Dios, porque ya era demasiado tarde, ya habían tomado la decisión de apartarse de los caminos de Dios. Que no te pase lo mismo que a ellos. Hoy todavía tenés una oportunidad, no la desperdicies. No cometas el error que hicieron el pueblo en aquellos años. La misma advertencia que hacía Zacarías a estas nuevas generaciones. El texto que vamos a memorizar hoy, ahí se los voy a poner en pantalla. ¿Eh? Ahí está, ¿ahí se ve? ¿Sí? Buenísimo. Este es el texto que vamos a memorizar para el sábado que viene. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Ahora lo van a tener que leer ustedes bien fuerte, que algún líder los guíe. Yo no estoy escuchando, así que vamos. 1, 2, 3. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Muy bien. A ver el equipo azul. ¿Ya terminaron? A ver el equipo naranja, Rama también. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Muy, muy bien. Bueno, hasta acá el mensaje de hoy. Ahora sí, si tenés una duda, si querés tomar esta decisión, si te diste cuenta, si entendiste que sos pecador, que sos pecadora y que necesitamos de Dios, así como nos damos cuenta que tenemos una enfermedad y vamos a buscar el remedio, bueno,
Todos nosotros estamos enfermos de pecado y necesitamos el remedio que es Dios. Si entendiste esto, si querés aceptar esa salvación que te están ofreciendo, podés hacerlo hoy tranquilamente, podés hablar con alguno de los líderes, no te quedes con la duda, no lo tires para más adelante, porque no sabemos cuántas oportunidades más nos va a dar Dios. Ahora sí le vamos a dejar el lugar a alguno de los líderes para que termine, para que cierre esta reunión y que termine ya con una oración. Muchas gracias. Muchas gracias, Tommy. Acabamos de ver un profeta